Vengo a hablaros un poco del tema de la fascia como tejido espectacular, especial, ese tejido que nos abre un montón de puertas y la verdad es que es algo que a mí me cambió absolutamente la práctica, ¿no? Yo descubrí el tema de la fascia a través de las artes marciales y leyendo el libro de Thomas Mayer, pues prácticamente cuando se publicó. Y para mí hizo un clic, hizo un punto de conexión entre las cosas que yo sentía y la explicación fisiológica. Luego, posteriormente, pude llevarlo al yoga, a la práctica de asanas y a la práctica de vinyasas, pero honestamente fue a través de las posiciones estáticas que yo practicaba en las artes marciales. Como ya he comentado en otros vídeos, yo empecé las artes marciales de niño. Yo nací en los 70, entonces hice en los 80 las artes marciales que había en aquella época, ¿no? Que eran las tradicionales y las que a mí me enamoraron: el judo, el karate, el kung fu, luego algo de boxeo, bueno. Y bueno, ahí en realidad hacía los ejercicios, hacía las técnicas, las palancas, toda la metodología. Y yo oía asuntos como la energía, oía asuntos como la fuerza interna, etcétera, pero no era capaz de sentir nada de ello, nada más que fuerza física, capacidad de pelea, capacidad de hacer un número de flexiones, pues como cualquier actividad gimnástica, ¿no? Pasaron muchos años después y en el 2012, bueno, previamente yo había llegado a mis manos, habían llegado varios libros respecto a prácticas internas de Yichuan, que es un estilo de Kung Fu interno, similar al Bakwa, similar al Xingyi, similar al Tai Chi en algunos aspectos. Y yo cuando descubrí aquellos libros y aquellas posiciones, algo en mí me tocó de manera que empecé a practicarlas. Y me pasé varios años practicando las posiciones estáticas yo solo, a tener un montón de sensaciones, a seguir las instrucciones de los libros, pero bueno, como comento siempre en mis cursos, este tipo de prácticas internas y somáticas, a través de los libros o de los vídeos, tienen una penetración muy superficial. Hace falta vivirlas a través del tacto, a través de sensaciones somáticas concretas. Y animado por esto, pues conocí a un chico, un ucraniano, que estaba en Barcelona en aquella época, que tenía cierta experiencia en este arte marcial, y me propuso irnos a China, y nos fuimos a China los dos a conocer al maestro Yao Chengguan, que es un descendiente, su padre había estado con el fundador del Yichuan, con Wang Sanjay. Y entonces allí nos fuimos un mes entero, estuvimos en Pekín, viviendo en un pequeño hotel, y la verdad es que fue una experiencia genial, porque nos íbamos a entrenar al pequeño sótano que tenía el maestro Yao. Cero glamour, cero tontería y súper chino el ambiente, el maestro fumando tabaco, o sea, todo lo contrario de lo que como occidentales pensamos que sería un maestro oriental de práctica interna, ¿no? Él había sido luchador, era una persona muy aplicada para el tema del combate. Pero bueno, ese fue el primer punto de aprendizaje para mí de lo que era cómo funciona el cuerpo por dentro y desde dentro, independientemente de lo que se veía afuera, ¿no? Yo cuando toqué a aquel señor, él en aquel momento tendría 60 años, puede. Ostras, o sea, noté que algo circulaba dentro de su cuerpo, que había como una especie de lava o de mermelada o de sustancia que sin él moverse, cuando le comprimías, se desplazaba por su cuerpo y en vez de, él decía, hay que relajarse, hay que relajarse. Y yo decía, joder, ¿cómo te vas a relajar y a poner esa estructura tan firme? Entonces sentí en mi cuerpo su cuerpo y me di cuenta que cuanto más lo presionaba, más firme estaba, más sólido se convertía. Algo se estremeció dentro de mí porque era como un lenguaje de mamífero, era como un lenguaje neuromuscular que era nuevo para mí. Era absolutamente, radicalmente nuevo. Era un idioma de tacto que nunca había experimentado.
Entonces me acuerdo perfectamente que fue como tocar una especie de pulpo o de ser extraño que nunca habías tocado, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez, que yo me acuerdo la primera vez que cogí un cocodrilo pequeñito o una serpiente, ¿no? La tocas, yo la había visto en las películas y tal, pero no, o sea, la sensación de su vientre, de la piel tan escamosa y a la vez blanda y el peso, ¿no? del animal, o sea, es estremecedor. Pues sin ninguna de esas cualidades, otras cualidades diferentes, pero a mí me pasó eso, ¿no? Con este señor. Y para mí fue un punto de inflexión y fue un pequeño despertar físico de decir, ostras, todo lo que he hecho hasta ahora es una cosa y lo que está haciendo este hombre y me está intentando enseñar es otro asunto absolutamente diferente. Y ahí fue donde hice el clic, ahí fue donde yo a partir de ahí empecé a dar un giro absolutamente a la relación que tenía con mi cuerpo. También ayudó que al poco tiempo yo estuve en un... Bueno, empecé con un maestro zen y él tenía cierta influencia de Rinzai, hacen koanes, acertijos, ¿no? Entonces, preguntándome, empezaba a decirme, ¿cuál es la naturaleza de tu cuerpo? Y claro, yo me iba a meditar y tenía que mi atención focalizarla en eso y llegar a una conclusión zen. O sea, no valía decir, no, son las células, no, es la energía, no, es no sé qué, no, soy el todo, no, no. Todo eso eran conceptos de la mente. Entonces, un mes, otro mes, y así me pasé un tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo, pero vamos, un año y medio tranquilamente. Hasta que un día, pum, en meditación, tuve una experiencia determinada y fui y le miré, cuando fui a la entrevista con el personal, al Dokusan, le miré y me dijo, eso es, sin tener prácticamente que decirle nada, ¿no? Entonces, bueno, a mí entre todas estas experiencias me hizo el clic y dije, ostras, esto va más allá de lo que estamos percibiendo somáticamente, ¿no? Y la fascia daba una explicación, por lo menos desde un punto de vista mental, a todos estos fenómenos. La fascia hablaba de conectividad, de que lo que pasaba en una parte del cuerpo sucedía en otra, se transmitía automáticamente a otra, ¿no? Como si fuera una tela de araña. Explicaba también que el cuerpo podía compartimentarse. A mí me cuadraba también y me explicaba cómo a través de la alineación de mi fascia yo podía inducir a través del tacto en otras fascias. Algo que poca gente... Bueno, no sé cómo explicarlo. La verdad es que a mí me cuesta muchísimo poder... Cuando vienen aquí la gente a la escuela y los toco, no hay nada más que hablar. Pero intelectualmente y verbalmente es algo que suena, pues eso, como transmitir la energía de uno a otro, o el prana, o tal. Suena un poco Star Wars, ¿no? Jedi. Pero es que sucede así. O sea, cuando yo me alineo, mi sistema fascial entra en protagonismo y mis tensiones musculares externas se relajan, esa campana, esa estructura, esa entidad fascial, al tocar a otra persona, genera una identificación como mamíferos, al igual que hay otro tipo de experiencias que también se hacen como mamíferos, porque somos profundamente empáticos y lo hacemos a través de las emociones y lo hacemos a través de la fisicalidad, y eso es algo que lo vivimos todos, pero llevados a este nivel funciona exactamente igual. Entonces yo toco a otra persona y si mi fascia está reorganizada de esa manera, ayuda, invita, seduce, prácticamente obliga a que la otra persona entre en ese estado. O sea, principalmente porque cada persona, desde su naturalidad, y su naturalidad es encarnada por su cuerpo, está deseando volver a ese estado natural, a ese estado de relajación, a ese estado de sostenibilidad desde una estructura interna. Es la neurosis la que hace que nos contraigamos y nos arranca de ese estado natural. Es la neurosis, es la formación del yo, el que nos separa de ese estado natural de nuestro ser, de nuestro cuerpo, como cuando teníamos 2, 3, 4 años. Si vemos a un niño en relajación, jugando, vemos que su postura es natural, que la respiración es natural, que no tiene ninguna tensión. Tiene a veces fuerza cuando está jugando y dices, ¿de dónde le sale si todavía no tiene ni siquiera los músculos formados? Nosotros no estamos inventando nada nuevo, estamos volviendo al origen, estamos quitando distorsión, quitando locura, quitando neurosis y utilizando el cuerpo para un viaje hacia el inicio, hacia un viaje hacia un estado natural. Hacia una auténtica belleza, porque ahora mucha gente, claro, yo les digo, es que vamos a un estado de menor neurosis como los animales.
Los animales, cualquier mascota con la que estemos conviviendo, aunque ahora mismo ya hay psicólogos para perros, pero bueno, eso también forma parte de que estamos intentando que se comporten como nosotros, pero cualquier animal salvaje o incluso cualquier mascota vive en un estado de conectividad con el medio que no es individualista como el nuestro, no es a través del egocentrismo como el que tenemos los seres humanos, ¿no? Y entonces a nivel somático y a nivel físico tienen una particularidad y unas cualidades funcionales y biomecánicas extraordinarias, debido a eso, a que no tienen tensión, debido a que se mueven de manera natural. Nosotros, debido a que hemos desarrollado una inteligencia superior y un cerebro frontal formidable, capaz de hacer cohetes, hacer cálculos de ingeniería, cálculos de arquitectura, operaciones médicas, etc., pues nuestro sistema nervioso tiene muchísima direccionalidad hacia ahí. El secreto no está en prescindir de eso, el secreto está en poder utilizar eso cuando es necesario y volver a la somática natural cuando no es necesario. Y particularmente yo cuando me observo en mi vida diaria, el 90% de las veces no hace falta utilizar. Yo no estoy todo el día intentando discurrir. Yo voy paseando por la calle y ahí no me hace falta, salvo para saber si voy a la derecha o a la izquierda, el resto de tránsito de la calle no necesito estar maquinando qué es lo que tengo que hacer, no necesito pensar si hay un paso izquierdo y luego un derecho, no necesito pensar en nada, ¿no? Sin embargo, la cabeza sigue. Pero bueno, entonces hay personas que me dicen, joder, pero es que claro, cuando avancemos en esto, pues me voy a quedar como si fuera Lelo, porque si estoy en un estado de no mente y tal, y otra, no te preocupes que cuando la mente tenga que actuar, va a actuar. La mente es como un tigre. Si le pones el estímulo, salta encima y no hay más que hablar. No os preocupéis que eso no va a pasar. Pero sí, cuando no la necesito, poder relajarla. Cuando estoy viendo una puesta de sol y estoy en un momento en el que lo único que tengo que estar es presente en lo que está sucediendo, no estar pensando, ¡ay, qué puesta de sol tan bonita! Pues estaría mejor si estuviera aquí mi amiga o mi amigo. O esta puesta de sol es muy bonita, pero es mucho mejor la que presencié cuando estuve de vacaciones. Y en fin, todo ese ruido mental que padecemos constantemente, ¿verdad? Bueno, pues entonces para no irnos por las ramas, en ese viaje somático la fascia me dio muchísima información. Entonces, claro, yo estudiaba las líneas superficiales de Mayer y él describía la línea posterior, que va por toda la parte desde la fascia plantar, la parte isquiotibial, la columna hasta el arco de la ciliar, la frontal, la lateral, la espiral, la profunda, etc. Entonces, claro, a mí me parecía, digo, joder, esto encaja, ¿no? Sin embargo, bueno, a mí me está encajando hasta que deja de encajarme, porque las líneas superficiales están genial para poder describir movimientos, ¿vale? La línea de los brazos, etcétera, pero, por ejemplo, para crear estructuras internas se quedan, como su propio nombre indica, en un aspecto superficial. Las sensaciones somáticas que yo tengo cuando trabajo desde un punto de vista fascial son mucho más complejas que las líneas superficiales de Thomas Mayer e incluso la profunda. Se generan estructuras internas tubulares con una... o no, tubular no es la palabra, se generan estructuras internas, independientemente de cuáles sean las presiones, con unas formas y unas alineaciones absolutamente creativas, absolutamente funcionales, que trascienden completamente líneas, que están muy bien para explicarlo y poder intelectualizarlo. Pasa como con los meridianos chinos, ¿no? De la medicina china. Es una síntesis muy precisa y muy verdaderamente genial, ¿no? Pero los canales energéticos son mucho más que los 12 canales chinos. En la tradición védica hablan de 72.000 canales que salen de aquí como de un sol. Eso nos está dando información de que la energía trasciende los canales a través de los cuales nosotros pensamos que tienen que ir este tipo de experiencias. Lo que pasa es que es imprescindible tener que intelectualizarlas y encorsetarlas en algún sistema a través del cual podamos comprenderlas, podamos expresarlas o podamos trabajarlas, ¿no? Es muy práctico, es loable y tiene su valor, pero cuando nos enfrentamos o vivenciamos la realidad,
se queda como un objeto parcial, es algo, una aproximación parcial. Quiero daros un ejercicio muy básico, pero a la vez muy profundo, sobre las sensaciones subjetivas de lo que es mi cuerpo y cómo funciona. Entonces, si nosotros hacemos una respiración abdominal, notamos cómo el aire, al inhalar, baja al abdomen. Os sugiero que hagáis el ejercicio conmigo. Entonces, inhalo y el aire, notamos que da en las fosas nasales, notamos que va por todo el tracto respiratorio, notamos que amplifica, ensancha la parte torácica y que si lo hacemos abdominal, el aire empuja el abdomen e incluso en algunos casos puede empujar el suelo pélvico, partes posteriores de los riñones, de la parte de la fascia toracolumbar, etc. Entonces, os invito a que hagáis 4 o 5 respiraciones completas, enfatizando particularmente en la abdominal. Hacéis 2 o 3 respiraciones completas y luego solo abdominal. Adelante. Prestar atención, por favor, a las sensaciones. Prestar atención a cómo el aire entra dentro de vuestro cuerpo y empuja, porque baja hacia la parte del ombligo, del bajo vientre, ¿verdad? Todo el mundo siente como el aire baja hasta la parte del abdomen y presiona la parte del abdomen, ¿verdad? Esa es la sensación que tenemos. ¿Creéis que es cierto? ¿Creéis que el aire baja hasta el abdomen empujando precisamente donde sentimos esa presión? Es una ilusión. El aire no puede bajar hasta el abdomen. El aire simplemente entra en el pulmón. Es el diafragma, al descender, el que presiona la cavidad abdominal, que es un balón que no puede cambiar de volumen, y entonces presiona las capas musculares y fasciales y tenemos sensación de que el aire entra. O sea, nosotros no vamos a poder introducir ni un gramo de aire que no hayamos sido capaces de tensionar previamente el músculo correspondiente de nuestra respiración para crear el espacio. Dentro de mis pulmones hay una presión determinada. En la atmósfera hay otra presión, que es siempre 1, aproximadamente, dependiendo de la altitud. Cuando yo comprimo con mi musculatura mis pulmones, el espacio de los pulmones que puede cambiar de volumen y por tanto cambia de presión, cuando la presión empieza a hacerse mayor porque el volumen se hace más pequeño, entonces el aire de manera natural sale por diferencia de presión. Y al contrario, cuando lo expando, aumenta el volumen, disminuye la presión y entonces inevitablemente entra aire desde el exterior para compensar la diferencia de presiones. El aire no puede entrar solo, el aire no empuja nada. Es la sensación que yo tengo del aire entrando el que parece que el aire me empuja, pero si el aire me empujara estaría en gravísimo problema. Estaría en el mismo problema que un buzo, por ejemplo, que puede tener un problema de hiperpresión por efecto precisamente de las bajas profundidades, o al contrario, en las montañas, en las altas montañas. Pero nosotros no vamos a poder introducir en nuestro cuerpo ni 1 miligramo de aire que yo no haya sido capaz de tensionar o de controlar desde mi cuerpo previamente. Fijaros qué maravilla. Fijaros que utilizamos este tipo de sensaciones para aprender a dominar músculos sutiles, músculos profundos, músculos que si no de otra manera sería incapaz, pero utilizamos estas sensaciones somáticas para poder introducirnos, adentrarnos cada vez más en nuestro cuerpo. Pero cuidado, es una ilusión. No es exactamente lo que está sucediendo. Pero porque sea una ilusión, no es, aunque sea una ilusión, sigue siendo de una importancia y de un valor muy profundo. Nosotros a través de este tipo de sensaciones entramos en mayor dominio de nuestro cuerpo. En la fascia se trabaja igual. A través de este tipo de sensaciones, lo que pasa es que no solamente localizadas en la respiración, empezamos a dominar nuestro cuerpo de otra manera. Por eso cuando hablamos de energéticamente, la primera aproximación es la respiración. Y no es incorrecto.
es lo que acabamos de ver. A través de este tipo de sensaciones empezamos a vivenciar el cuerpo como algo más allá de lo mecanicista. Sin embargo, tengo que contaros que el control energético no es solamente de la respiración. A través de la fascia podemos trascender el fenómeno respiratorio y el control energético se hace absolutamente con todo el cuerpo. Es más, la inhalación y la exhalación pierden su importancia, porque va a ser la intención, la forma en la que yo muevo esas sensaciones, la forma en la que yo voy a trabajar mi cuerpo de manera energética, de manera fascial, que es lo mismo. Para mí esto fue un descubrimiento capital, pero necesité estar en posiciones, el tiempo necesario para cambiar las tensiones superficiales, a activar la fascia de manera profunda, y en ese momento sucede la sustancia. Empiezan a suceder sensaciones similares a la respiración, no relativas a la respiración, pero similares. Pongo este ejemplo para que se puedan ser comprendidas, y entonces mi cuerpo pasó a otro tipo de experiencia. Eso en yoga se llama prana, control del prana, pranayama. Pranayama es un arte que va mucho más allá de la respiración. Asana es la forma en la que yo investigo. Prana es la metodología, es la sustancia que yo utilizo para profundizar. Y eso tiene un efecto en Shen, en Sadhaka, en mi parte espiritual. Pero eso lo hablaremos en otro vídeo. Entonces, por favor, ayudadme, hagámoslo juntos. ¿Qué preguntas tenéis sobre esto? Eso os ayudará a vosotros y me va a ayudar a mí también para seguir intentando aportar en la medida de mi experiencia y de mis posibilidades aquello a lo que pueda ser de ayuda.